Buenas tardes. Después de la vitualla y la demostración de un incendio forestal, vamos a dar paso a la a la ponencia de dos compañeras que forman parte de la Unidad de Incendios Forestales de Galicia, una unidad recién creada hace poco más de un año. Para ninguno de nosotros es desconocedor que el problema de los incendios forestales es un gran problema medioambiental. Y si bien es cierto que no en todos los territorios, no en todas las comunidades autónomas participamos de la misma manera en la extinción de los incendios forestales, sí lo hacemos en la vigilancia, en la prevención y, sobre todo, en la investigación de los incendios, punto fundamental para intentar atajar esta grave lacra. En concreto, en Galicia, donde se ha creado esta unidad, por desgracia somos punteros en números de incendios y es un gran problema que tiene la necesidad de ser resuelto a través de esta unidad que acaba de ser creada. No quiero consumir más tiempo porque vamos con muchísimo retraso y ya simplemente os doy paso a las compañeras Yolanda y Isabel, que son las que os van a hacer la presentación de esta unidad. Gracias. Hola, buenas tardes. Antes de nada queremos dar a la organización de este congreso por darnos la oportunidad de venir a hablar de la WIFO, del trabajo de los agentes ambientales en Galicia y de todos nuestros compañeros. Soy Isabel Calvete, soy agente ambiental desde el año 94. Antes empecé de peón de incendios en una brigada en León y después fui emisorista y capataz de brigada. Siempre trabajé en la zona de Distrito de Fonsagrada, Ancares, y llevo un año en la WIFO y esta es mi compañera Yolanda y ella os va a hablar de sí misma. Hola a todos y todas. Yo me llamo Yolanda Cambas, soy agente ambiental. Llevo realizando labores de investigación prácticamente desde que entré como agente ambiental, 22 años. Y antes de estar de agente, de investigadora y de directora técnica de extinción en los incendios, pues he realizado tareas de capataz de brigadas helitransportadas por toda Galicia, además de estar en el Parque Natural de las Fragas de Leume como vigilante de recursos. Ahora voy a explicaros brevemente el esquema de la charla. Parece ser que vamos mal de tiempo, así que intentaremos ser breves y que os sea amena. Vamos a empezar la charla con un vídeo del director general de Defensa do Monte como introducción al tema. Después vamos a situar en contexto histórico de gestión de territorio y demográfico que nos colocará en la difícil situación con respecto a los incendios en la que nos encontramos y que lleva realmente un cambio de rumbo en la proyección profesional de los agentes ambientales de medio rural. Después hablará mi compañera del trabajo de las BIF, de la WIFO y, por último, os presentaremos a la mayoría de los integrantes de la WIFO. Por favor, pon el vídeo. ¿Por qué la WIFO? Esa es la pregunta, ¿no? Vamos a contextualizar. Galicia tiene posiblemente uno de los más extensos y más profesionalizados cuerpos de agentes de toda España. Tenemos más de 500 agentes medioambientales, agentes forestales, repartidos básicamente entre dos consejerías, ¿no? El tema medioambiental y el tema clásico de ordenación forestal y de incendios que conocemos en toda España y que es casi similar de una comunidad a otra. Yo, dirigiéndome a agentes, yo no creo que haya nadie en todo el país que conozca más el territorio que los agentes medioambientales. Pisan el territorio, pisan el rural, pisan nuestros montes, conocen el territorio prácticamente como ningún otro cuerpo. Pero no llega solo con eso. No solamente llega a conocer, no solamente necesitamos aplicar toda la legislación medioambiental, legislación de todos los campos del mundo rural, necesitamos especialización. Necesitamos que la gente, que nuestros agentes se especialicen. Ese es el camino. Yo creo que no hay otra forma de hacer las cosas. Creemos
con la creación de la UIFO como una primera medida en este camino de especialización que vamos a afrontar en Galicia en los próximos años. Los incendios forestales, todos sabéis, que es uno de los campos más complejos dentro de las competencias que llevan los agentes medioambientales en toda España. No se puede compaginar, bajo mi punto de vista, bajo nuestro punto de vista, la investigación con otros campos competenciales clásicos de los agentes sin perder eficacia. Entonces, básicamente en Galicia lo que hemos hecho es algo muy sencillo, es especializar con la unidad, cogiendo a los agentes que tenían más experiencia en investigación en esta primera jornada, de estas 15 integrantes de la unidad, acaba de hacer un año, y desvincularlos del territorio. A la vez los vinculábamos, lo explico, los desvinculamos de la organización territorial clásica de la comunidad autónoma, dependiendo solamente de la Dirección General, de forma que toda Galicia es su campo de actuación, y con una cadena corta de mando. Solo dependen del director general, no dependen ni de un subdirector ni de ningún jefe de servicio intermedio. De tal forma que su campo de actuación, como acabo de decir, es toda la comunidad autónoma, se mueven por toda ella independientemente de su lugar de origen de cada uno de ellos, y despachan solamente con la Dirección General, de forma que no hay que perder tiempo en coordinarse con otras entidades territoriales que podamos tener en Galicia. Esa cadena de mando corta y esa especialización es la vía para muchos otros campos que tenemos que abordar en los próximos años. Por ejemplo, la dirección de extinción. Solamente otro ejemplo, el que acabamos de plantear ahora mismo en esta conversación. Todos sabemos que uno de los campos más difíciles que tenemos a futuro es, con estos nuevos incendios forestales, y Galicia este año ha sido un ejemplo de ello, es la especialización de nuestros agentes en esa dirección de extinción que cada año que pasa es más compleja. Por lo tanto, la UIFO nos marca más que un camino que creo que todos en los próximos años seguiremos, que es especialización de nuestros agentes medioambientales, los mejores conocedores del territorio, los mejores conocedores de los propietarios, de los residentes en el rural, de los agricultores, de los ganaderos, de los silvicultores, y por lo tanto es una carretera de un único sentido, especialización, y por eso nació la UIFO, que será solamente el primer peldaño de una serie de peldaños que hay que ir subiendo en los próximos años. Como veis, el director general de Defensa do Monte apuesta fuerte por los agentes ambientales y, bueno, está bien, está genial. Bueno, ahora vamos a hacer un recorrido un poquitín histórico. Es importante echar la vista atrás varias décadas para explicar por qué llegamos a este punto. Cada vez tenemos incendios más virulentos y peligrosos, esto lo sabemos todos, y es un problema grave que depende de varios factores. Los incendios en Galicia siempre lo fueron, pero en el imaginario social nunca se consideró esto como algo realmente importante. Los incendios forman parte, el fuego forma parte de nuestra relación con el medio y se sigue considerando, desgraciadamente, una herramienta totalmente válida para gestionar o controlar la vegetación. Y esto realmente es lo que es difícil de cambiar. En las décadas de los 60, 80 y 90 del siglo XX, los incendios forestales en todo el Estado español empezaban a suponer un problema a tener en cuenta y urgía buscar soluciones. En el año 68 se empezó a utilizar una herramienta que fue fundamental, el parte de incendios. Fue y sigue siendo una recogida de datos que generalmente cubre, como sabéis, el director de extinción, casi siempre, la mayoría de los casos, un agente ambiental. Esta recogida de datos es realmente el inicio de la investigación de los incendios forestales. El año 89, perdona un segundín, que no. Fue un año nefasto en la historia de los incendios en Galicia, con cerca de 200.000 hectáreas calcinadas en más de 8.000 incendios. Esto es bueno, ya lo veis, es una barbaridad. Y esto supuso el 40% de todos los incendios del Estado en ese año. En las últimas 3 décadas se registraron en Galicia... Perdón, no. Es la anterior. Es que no se perdió el ratón. Perdonad, perdimos el ratón. Ahí, ¿no? Sí. Sí, pero no va. Es lo peor que nos podía pasar, nos está pasando. No, Entonces, sí. Es que al bajarlo... ¿Atrás? Ahí se queda, pero bajar el chisme, que no sé dónde está el ratón. Debe estar allí.
Ahí está. Vale, ahora dejamos en ese lado. No. Disculpad. En los años 90 se crea el Servicio de Defensa contra Incendios Forestales. El Servicio de Defensa contra Incendios Forestales en aquel momento dependía de la Consellería de Agricultura, Gandería y Montes. Primero se hicieron unas comarcas piloto para ver cómo funcionaba y en un plazo de menor de 2 años se extendió a todo el territorio. Esto lo que garantizó fue una cobertura para los incendios de 24 horas al día todos los días del año. Y supuso reducir la superficie media anual hasta las 28.000 hectáreas. Recordad que veníamos de hablar de 200.000 en un año. En los años comprendidos entre 1990 y 2005, la media alcanzó los 10.000 incendios. Cabe destacar que el operativo de incendios en Galicia, en campaña de alto riesgo, tiene alrededor de 7.000 personas trabajando, de todas las categorías, lógicamente. A partir del año 2005 y hasta el 2017 tenemos una época de descenso importante de número de incendios, con una media anual de 4.000, excepto el año 2006 y 2011, que volvieron a ser de nuevo catastróficos. Ardieron 140.000 hectáreas solamente en esos 2 años, en el 2006 y el 2011, y llegó el 2017. Después de un año de sequía prolongada en Galicia, como todos sabéis, apareció el huracán Ofelia, sin precipitaciones en inicio, y en solo 3 días calcinaron 50.000 hectáreas. Este año tal vez podamos considerarlo como un año de inflexión. Empieza a dejar de ser extraordinaria la frecuencia y simultaneidad de grandes incendios forestales, los que como bien sabéis, denominamos GIF. En las 3 últimas décadas se registraron en Galicia, sin contar este año, que también fue tremendo, 160 grandes incendios forestales. Está claro un cambio de tendencia, menos registros, más superficie. La tipología de los incendios forestales está evolucionando. Apremiaba tomar medidas y buscar soluciones para abordar el problema. El operativo de extinción tiene que adaptarse al nuevo contexto, porque si no estaremos perdiendo eficacia. Cuando hablamos de adaptar un método de extinción a los nuevos incendios, no nos referimos realmente a un cambio transversal. Aquí no se trata de más medios, ahora mismo no se trata de más medios, no se trata de motobombas más grandes ni de más puntos de agua y tal. Se trata de avanzar en la investigación de causas de los incendios para poder diseñar una prevención eficaz y real, y abordar una extinción también adaptada a la nueva tipología. Esta es una tabla de los últimos 10 años. La superficie ardida anual está alrededor de las 10.000 hectáreas y el número de incendios por año, 2.242. Como veis, vamos bajando, sigue siendo una barbaridad, pero bueno, vamos bajando el número de incendios. Como podemos apreciar en el mapa, la zona naranja es zona ZAR, zona de alto riesgo de incendios. Ya veis lo que abarca en Galicia. La verdad es que se libra la costa de Lugo y Terrachá y poco más, realmente. Las zonas ZAR vienen contempladas y definidas en la Ley 3/2007 de 9 de abril de incendios de Galicia, como, voy a leer la definición literal, son las superficies donde se reconoce prioritaria la aplicación de medidas más rigurosas de defensa contra los incendios forestales, ante el elevado riesgo de incendio por la especial frecuencia o virulencia de los incendios o la importancia de los valores amenazados. Veis que tenemos un problema importante. Ahora vamos a hablar un poquitín de en qué ámbito de gestión del territorio nos movemos. Por una parte, tenemos una superficie total del territorio galego de 3 millones de hectáreas. Y de esas 3 millones de hectáreas, 2 millones son forestales. El 97% de la propiedad de esa zona forestal, de esos 2 millones, está en manos privadas. Aquí están incluidos también los montes vecinales en mano común, que representan un 33% aproximadamente. Pero lo que más define el territorio galego, lo que más caracteriza a nuestra comunidad autónoma, es el minifundio, con los problemas de gestión que esto acarrea, obviamente. Hablamos de 650.000 propietarios forestales y a nivel global de fincas no forestales incluidas, estamos hablando de 16 millones de parcelas y de 1,5 millones de propietarios. De la superficie forestal que tenemos catalogada, el 70% está arbolada.
y la superficie dedicada a la agricultura es menor del 30%. De este porcentaje ya hay un 34% que está abandonado. Estamos hablando ahora mismo de terreno agrícola. Lo que está claro es que estamos en un proceso de desagrarización continuo en las últimas décadas, continuo y, bueno, parece imparable también. Este gráfico es el gráfico de las especies plantadas de las que hablábamos, el 70% de masa forestal arbolada. La parte verde, no sé si la veis, sí, está formada por pinares y la parte rosa está formada por eucaliptales y tal. Pasamos a la siguiente. Y esta es la distribución, los mismos colores, de esta masa arbolada. Vemos la tendencia a masas continuas monoespecíficas y todos sabemos lo que esto supone a la hora de, si lo conjugamos con la problemática de incendios que tenemos. Ahora voy a pasar a otro contexto, al contexto demográfico. Esto es una tabla, todo tiene un porqué. Todos vimos, ya vimos el contexto geográfico, el contexto de gestión forestal del territorio, pero es importante tener muy en cuenta la situación de la zona rural, de su población. Este gráfico representa la tasa de crecimiento de población. El gráfico, como cuando lo estábamos preparando, algún compañero nos dijo, tiene ese gráfico al revés. No tengo al revés, el gráfico está bien. Galicia tiene 2.689.152 habitantes censados en el 2021. Y son 83.000 menos que 10 años antes, en el 2011. Estamos perdiendo población, inexorablemente, y además esta población está envejeciendo. La media de edad está en 47 años, pero en las zonas rurales más del 43% de la población supera los 65 años. De hecho, solamente un 10% son niñas y niños. La consecuencia es evidente y lógica. Lo que se está abandonando todo, se está abandonando el rural y se está abandonando el monte. Todos sabemos lo que eso conlleva, no se deja de aprovechar, se deja de limpiar, se pierden accesos, se pierden caminos, se pierde absolutamente todo. Esto es una imagen de la densidad de población, de la distribución de densidad de población. En las provincias, como veis, en las provincias de Lugo y Orense, la densidad es muy baja. El rural de baja densidad, en los colores claritos, suponen el 71% del territorio galego, pero solamente representan un 18% de la población. Con eso ya os hacéis una idea de lo que está pasando. Hubo zonas donde solamente en los últimos 5 años llegaron a perder hasta el 26% de la población que tenían. Este es el contexto demográfico en el que nos movemos. Todo, como decía antes, todo tiene un porqué. Siempre hablando en clave de incendios y analizando los factores que nos trajeron hasta este momento, que bueno, hablamos de población, hablamos de aprovechamiento real del territorio. La población que vive en los pueblos, solamente entre un 5 y un 10% tiene una actividad agraria. Solamente un 5 y un 10%. Daros cuenta del porcentaje que tenemos en los pueblos. Tenemos nada. Y de esa nada, menos aún, hace alguna actividad agraria. Y estamos viendo, este gráfico representa la carga ganadera. Bueno, este gráfico realmente representa cómo bajó la carga ganadera en los últimos 20 años. No se ve tan grave como lo que es. Pasamos de tener muchas explotaciones pequeñas, de 8, 10 cabezas de ganado y tal, a tener algunas explotaciones grandes. Por eso la tabla no indica una gravedad tan acusada como realmente es. Pero bueno, la tendencia es evidente, es como la tendencia de la población lógica. Y es una consecuencia lógica de la despoblación y del envejecimiento de esa población que queda en el rural. Todos tenemos clarísimo que sin ganado en el monte es muy complicado controlar el matorral. Y por último, voy a hacer un breve... es una tabla de Meteo Galicia, de temperaturas. En la serie de datos evaluados entre 1961 y 2020 se encuentra una tendencia al alza de las temperaturas medias de Galicia que se puede cuantificar un incremento de 0,18 grados por año.
Sin ver los números, lo tenemos todos bastante claros. Estamos a 17 de octubre y había 28 grados esta mañana. Lo tenemos todos bastante claro. Curiosamente, los datos recogidos sobre precipitación no hay variaciones significativas en estos años. Y bueno, este es el contexto en el que nos movemos y ahora os va a explicar mi compañera ya el trabajo de BIF y trabajo de WIFO del porqué. Yo os expliqué el porqué y ya sigue. Gracias. Bueno, pues con estos antecedentes que os acaba de contar mi compañera, yo os comento que para proteger nuestra Galicia tenemos en el territorio a los agentes ambientales. Los tenemos divididos en dos consellerías. La Consellería de Medio Rural, que está dividida en 19 distritos forestales, dependientes de las jefaturas territoriales. Bueno, son todas jefaturas territoriales provinciales de la Consellería de Medio Rural. Y después tenemos otros compañeros, los otros, que están en la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda. Bueno, como veis aquí, somos 554 agentes ambientales, 390 están en medio rural y 164 en medio ambiente, territorio y vivienda. Dentro de la Consellería, los agentes ambientales, dentro de la Consellería de Medio Rural, los agentes ambientales realizan tareas de gestión de monte y de prevención y extinción de incendios. Aquí también están incluidos los compañeros de las BIF y ahora, desde este último año, los de la SUIFO. Bueno, me tengo que remontar a la legislación que nos ampara y, bueno, decir que nos regimos en Galicia por la Ley de Montes, la 7/2012 de Montes de Galicia y por la Ley 3 del 2007 de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales. Estas leyes, como imaginaréis, emanan directamente de la Ley Estatal de Montes, la Ley 43 del 2003. Bueno, deciros que la Ley 3 del 2007, en su capítulo cuarto, en su artículo 48, otorga la realización de la investigación a los agentes ambientales especializados siguiendo los protocolos oficiales y los procedimientos técnicos establecidos. Esta misma ley crea en su artículo 14 el PLADIGA, que es nuestro Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales. Este se renueva anualmente y lo aprueba el Consello de la Xunta. Bueno, me temo que me voy a repetir un poco porque ya los anteriores ponentes han citado todo esto, pero bueno, es realmente un orgullo poder decir que la LECRIN, ya en el 1882, en su artículo 283, nos cita como policía judicial y que somos o éramos o seremos, ¿no? Guardas de montes, campos y sembrados. La ley estatal de montes está enmendada por dos leyes, la Ley 10 del 2006 y por la Ley 21/2015. Al desempeñar, bueno, deciros que la Ley 10/2006 nos impulsa en su artículo 48, diciendo que los agentes forestales son los que deben investigar las causas de los incendios y emitir los informes técnicos pertinentes. Al desempeñar funciones de policía administrativa y forestal, tenemos la condición de agentes de la autoridad y los hechos constatados y formalizados por nosotros en las actas de inspección o denuncias tienen, como bien sabéis, presunción de veracidad. También nos habilita esta misma ley para entrar libremente, sin previo aviso, en lugares sujetos a inspección y permanecer en ellos, salvo la inviolabilidad del domicilio, ¿no? Por supuesto, la toma de vídeos, fotos y muestras. Es verdad también que esta misma ley limitaba nuestras acciones a auxiliar y colaborar con fuerzas y cuerpos de seguridad. Esto viene a ser cambiado también por la Ley 21/2015, que modifica la Ley de Montes 43/2003 y modifica su letra Q, como decíamos antes, que viene diciendo que somos policía judicial genérica y agentes de la autoridad en el ejercicio de nuestras funciones. Y como establece, por supuesto, la LECRIN en su apartado 6, actuaremos de forma auxiliar de jueces y tribunales, Ministerio Fiscal y coordinadamente con fuerzas y cuerpos de seguridad. A mí esta parte de coordinadamente es la que más me interesa. Bueno, decir también, bueno, en esta imagen estoy dando formación a la Guardia Civil. Entonces,
justamente, bueno, estábamos en un incendio y bueno, surgió la situación y se montó así un pequeño curso, ¿no? Bueno, citaros porque es necesario el Código Penal, la Ley Orgánica 10/95, que es el que realmente nos está dando trabajo, ¿no? El 354, que es el que dice que el que prendiere fuego a montes o masas forestales sin que llegue a propagarse el incendio de los mismos. No, esto está mal. Cuando llegue a propagarse, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año y multa de 6 a 12 meses. La conducta prevista en este apartado quedará exenta de pena si el incendio no se propaga, no llega a propagarse, ¿no? Pero por la acción voluntaria y positiva de su autor. Es importante también, como bien sabéis, que esta ley abre la vía penal y la administrativa. Bueno, aquí hay una imagen del Pladiga 2020, porque el primer Pladiga que se elaboró en el 2008, y el Pladiga es nuestro plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia. Refleja las políticas y las medidas para la defensa de los terrenos forestales y las áreas de influencia forestal. Las áreas de influencia forestal son los extremos de las masas forestales con un ancho de 400 metros, ancho que debemos gestionar para evitar situaciones de peligro de incendios, ¿no? A la vez, el Pladiga desarrolla las labores de investigación de los agentes ambientales. Aquí está mi compañera Cristina, que es agente BIF. Y bueno, los agentes BIF llevan trabajando desde el año 2000 aproximadamente y son aquellos que, independientemente de su categoría, fueron nombrados como integrantes de las brigadas de investigación de incendios y, bueno, estos agentes realizan prioritariamente funciones específicas de investigación, pero también lo compatibilizan con los trabajos del distrito forestal. Bueno, fruto del enorme esfuerzo que han hecho las brigadas de investigación de incendios forestales. De hecho, aquí no he puesto una fotografía porque me gustaba leerlo tal cual, me parece muy bueno, inspirador, ¿no? Pues se consiguió la concienciación por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad de la importancia de los y las agentes forestales como investigadores de las causas de incendios. La solicitud por parte de los jueces y fiscales de las actuaciones realizadas por los y las agentes forestales claves para desarrollar la fase de instrucción penal y para dictar sentencia. Concesión en estos años del Premio de Batefuego de Oro a varios miembros de las BIF y a los agentes de Galicia participantes en la obtención de pruebas directas. Y la concesión de condecoraciones a determinados miembros también de las BIF por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y bueno, una herramienta que citaré más adelante, la puesta en marcha de la aplicación Reading, que permite compartir información. Bien, aquí tenemos en el mes de octubre, hace nada, le concedieron la medalla con distintivo blanco al mérito policial a nuestro compañero Carles, que se encuentra aquí en la sala. Y deciros que, bueno, además del amparo legal, que es indiscutible, que los agentes ambientales son y deben ser uno de los actores primordiales en la investigación de los incendios, sin menoscabo, por supuesto, de la participación de otras policías judiciales genéricas y específicas. En la serie histórica, desde 1968 al 2022, los agentes ambientales participaron activamente en la extinción de los incendios forestales, acumulando numerosas horas de combate real contra el fuego. En Galicia se superan ampliamente las 1000 horas trabajando como directores técnicos de extinción. Y esto, claro, esto es clave porque supone un alto grado de especialización en la interpretación de la propagación del fuego en los combustibles forestales. Competencia profesional fundamental para la aplicación del método de las evidencias físicas, que se utiliza en la determinación del área y del punto de inicio. Forman parte del dispositivo de extinción de incendios, donde además recogen información de forma directa, trabajando con numerosos y variados profesionales, ¿no?, que son nuestros compañeros. Alta especialización en materia forestal y ambiental. Y claro, aquí me veo
pues con orgullo os cito el dictamen de la Fiscalía, ¿no? Donde dice que los agentes forestales son, por su hábitat de actuación y sus conocimientos específicos sobre el medio, el complemento ideal en su consideración de policía medioambiental, cuando los ilícitos controlados por estos traspasan la barrera administrativa y se convierten en hechos con relevancia penal. En este punto, donde parece pertinente que la Guardería Forestal pueda participar en el desempeño de la función de policía judicial con plenitud de facultades dentro de lo que es su ámbito propio de competencia. La Guardería Forestal son, pues, una policía mixta, administrativa y judicial, que en el desempeño de esta segunda función opera como servicios especializados y cuyos miembros, a todos los efectos, actúan como agentes de la autoridad, auxiliares de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal, sin dependencia o sujeción funcional a otros cuerpos o fuerzas de seguridad. Bueno, pues de estas lluvias, estos lodos. Gracias a todo lo anterior, se crea, el 9 de agosto del 2021, se crea la Unidad de Investigación de Incendios Forestales, la SUIFO, formada por 15 miembros de la escala de agentes ambientales y con una dependencia funcional y jerárquica del director de Defensa del Monte. En este contexto, claro, el trabajo de las BIF y los agentes ambientales, sus éxitos, la normativa que nos ampara y la determinación en nuestra Dirección Xeral de Defensa del Monte hacen posible la creación de la SUIFO. Con la creación de la SUIFO se crea, bueno, somos 15 integrantes, tenemos el mando único de la Dirección Xeral y después un organigrama propio con un jefe de unidad y 2 coordinadores. Estamos continuando el trabajo, pero estamos centrándonos más quizás en la faceta policial y forestal, ¿no? Además de tramitación de los procedimientos judiciales y administrativos, siendo mucho más incisivos de una forma muy concreta en las zonas del territorio más afectadas por los incendios, porque, como os decía antes, las brigadas de investigación están sujetas al distrito, entonces no se mueven por todo el territorio. Las SUIFO sí, se mueven por todo el territorio. Y bueno, también estamos haciendo una apuesta muy fuerte por el manejo de las nuevas tecnologías para conseguir mejores resultados. No se ve. Aquí ese papel. Y lo tenemos ahí. ¿Lo tienes? Bueno, tenía que poner algo aquí que no pone. Contaros que la SUIFO tenemos unas funciones muy específicas de despliegue por todo el territorio de la comunidad para realizar la investigación de los incendios forestales. Nos estamos centrando en aquellas zonas donde hay más incendios, tanto por parroquia como, bueno, estamos quizás metiéndonos más en los ayuntamientos, ¿no? Y en aquellos que tienen un gran número de incendios. También estamos planteando la formación y la especialización para dar formación, porque los 15 integrantes de la unidad pues, tienen mucha experiencia y se está preparando formación que es necesaria para la propia unidad. Una de las aplicaciones de las que os hablaba antes, bueno, esta imagen es del Centro de Coordinación de Santiago. Hay uno a nivel de cada provincia, pero este es el central. Es la Dirección Xeral de Defensa do Monte y es nuestra oficina central. Bueno, gracias a una aplicación que se llama Redding, que es una red de investigación de incendios forestales, es donde colocamos todos los incendios y los lumes que hemos visitado, realizado actividades, si tenemos detenciones, se cuelga todo en esa aplicación y esa aplicación podemos verla nosotros y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces sabemos en todo momento en qué nivel va la investigación o qué datos se pueden aportar, qué datos tienen ellos y colaboramos, o sea, tenemos ahí una forma de trabajar de forma conjunta. Se apuntan observaciones, investigación forestal. Bueno, también las BIF entran dentro de esta plataforma y, bueno, permite incluso la colocación de
de fotografías, número de visitas, pero tanto nuestro como de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sabiendo de tal manera que si la policía ha ido o no ha ido a visitar un incendio, ¿no? Y si ha ido, cuáles han sido pues, las conclusiones que ellos consideren pertinentes de colgar allí, igual que nosotros, ¿no? Para colaborar. Vale. Bien, bueno, el 9 de agosto se formó la UIFO y el primer reto al que nos vimos obligados a dar una respuesta era a cómo desplegarnos por el territorio, ¿no? Porque, claro, somos solamente 15 integrantes y Galicia, pues, tiene muchísimos registros. De hecho, las zonas que veis en rojo tienen más de 15 registros, de 10 a 14 las que están en naranja, amarillo de 6 a 9, y teníamos que centrarnos en dar respuesta a las zonas más conflictivas, ¿no? Y entonces, para explicar esto, pues, se establece una zonificación del territorio por ayuntamientos y número de registros de incendios en cada uno de los 19 distritos. Por tanto, se establece como unidad territorial lo que os decía antes, el ayuntamiento. Entonces, la UIFO hace la primera discriminación de esa actividad incendiaria por el número de siniestros, ¿no? De incendios que hay en cada ayuntamiento. Y ese número de registros lo tenemos metido en el Reading. ¿Vale? Ahí tenemos todos los datos de cada uno de los incendios con muchísima información que volcar que nos puede ayudar después a seguir con las investigaciones. Bueno, en el 2021 tuvimos 1.184 registros. Bien, una vez investigado el incendio, se recoge la causa y la motivación cierta del incendio, pasando a formar parte de las bases de datos de la Administración para el posterior estudio de las casuísticas y, si identificamos al autor, por supuesto, se traslada al juzgado. Bien, decir que en este primer año los resultados que están colgados en el Pladiga pues son estos, ¿no? Se hicieron 222 diligencias de inspección ocular, se hicieron 4 informes por petición directa de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y se puso a disposición judicial pues un número total de 12 personas. Bueno, de diligencias de denuncias administrativas solamente hay 4, porque las denuncias administrativas bueno, quedan un poco más englobadas en el funcionamiento de los distritos. Bueno, os voy a presentar un pequeño vídeo de casi todos los compañeros de la UIFO con sus impresiones de este primer año. Entendemos que tenemos que ir recuperando nuestras competencias y eso solamente lo podemos conseguir desde la especialización. Entonces, bueno, si puedes poner el vídeo. Tras 20 años de investigar en uno de los 19 distritos forestales que hay en Galicia, asumir el reto de coordinar la unidad de investigación pues supone un esfuerzo personal y mucho más este año, teniendo en cuenta el elevado número de incendios que hubo en la comunidad autónoma y la peligrosidad de varios de ellos. Es un reto difícil que se asume con trabajo, con mucha dedicación y que se espera que sigamos teniendo buenos resultados. Durante o primeiro ano da creación desta unidade, as melloras que incorporou son un maior coñecemento das causas e, sobre todo, dos causantes, e aporta, ademais, un novo punto de vista sobre a extinción dos incendios. Os incendios evolucionaron dunha forma bastante crítica no territorio galego, podemos decir así, e os coñecementos das causas e o porqué desa causa permítenos visibilizar a redundancia, a problemática y enfocar extinción desde un punto de vista diferente. Creo que hay suficiente formación e información. Ahora bien, con esta lo que tenemos que conseguir es que esta información cale en las personas, que
que viven en el rural o que desarrollan su actividad en el rural, para que estas normas, estas indicaciones para prevención, las hagan suyas y la apliquen de una forma natural. ¿Qué me motivó para entrar en la UIF? Más que una motivación fue una convicción de que las cosas se podían hacer de otra manera. Tener en cuenta que partimos de la base que en Galicia, dependiendo de cada brigada de investigación, el trabajo se hacía de una manera muy distinta. Teníamos brigadas de investigación que se dedicaban en exclusividad a la investigación de causas, otras que se dedicaban en exclusividad, pero en último caso tenían que hacer labores de extinción. Por otro lado, como era mi caso, teníamos que hacer trabajos de gestión forestal, trabajos de incendios, dedicarnos a la extinción de los mismos, y aparte, cuando nos quedaba tiempo, pues hacíamos lo que es la investigación de causas. Y por otro lado también había compañeros, que lo hago de muchos años con una situación precaria en la investigación, pues abandonaron. Y parece que era el camino que se iba a seguir, que las brigadas de investigación desapareciesen o se quedaran reducidas a unos pocos distritos. Hubo un cambio de rumbo, se apostó por crear una unidad, y creo que la gente que apostó por esto desde la Consellería de la Dirección General, pues a día de hoy creo que están convencidos de que acertaron en que el camino a seguir es este. Una vez que empecé en la unidad, la perspectiva sobre los incendios sí ha cambiado mucho. Es decir, yo vengo de hacer extinción de incendios, y cuando haces extinción piensas que la mayoría de los incendios son intencionados, y una vez que empiezas a hacer investigación te das cuenta que hay muchísimas negligencias, incluso accidentes, que cuando haces extinción pues pasas por alto. Este trabajo también aporta mejoras a la extinción, porque es decir, los datos estadísticos así lo demuestran, que cuando haces investigación se reduce el número de incendios, con lo cual si se reduce el número de incendios hay más efectivos que pueden dedicarse a la extinción, con lo cual la extinción va a ser mucho más eficiente. Xeralmente a imputación de persoas non nos influe, porque a maioría das veces son imprudencias graves, e nese caso pois toca asumir a responsabilidade, e no caso dos incendios dolosos, pois con máis razón, se trata de persoas que o fan de forma deliberada ou para facer dano, pois teñen que asumir a responsabilidade. Non temos duda ninguna ao respecto deso. Coincido con el compañero, y nada, en el caso de los dolosos no te crea ningún conflicto, al contrario, es lo que toca. Y en caso de imprudencias graves, alguna persona mayor, un escape de quema, que al final, por las circunstancias que rodean, crean un incendio grande, con unas consecuencias económicas altas, ahí sí que la carga de conciencia, bueno, hay que llevarla, tiene ese detalle, va en nuestra profesión. O máis estimulante do meu traballo nesta unidade, na UIFO, é cando chegas a dar ca persoa ou persoas que provocaron o lume forestal. Poder poñerlle nome e apelidos a esas persoas que provocaron ese delito é unha das satisfaccións máis grandes. E sobre todo cando xa empezas cas investigacións, sabelo por qué. A min eso motiva moito. Por qué? Porque esa persona lle dou ou se lle cruzaron os cables para prender lume. Por qué? Cales foron os motivos? Yo creo que falta en la unidad, que falta más gente, pero porque somos pocos para mucho territorio y para muchos incendios que son. Y sería muy interesante investigarlos todos, o al menos hacer una inspección ocular de cada uno de ellos, porque aunque sea un incendio pequeñito, puede ser interesante a la hora de resolverlo. Podemos evitar uno más grande. Sí me parece importante a especialización do todo o colectivo de extinción, posto que é un traballo que pode ser perigoso en algunhas facetas, e a xente ten que estar preparada para realizarlo. É necesaria a formación continua, porque as novas tecnoloxías van cambiando, sobre todo, e sempre hai maneiras distintas de traballar co novos medios. Bueno, pues nada más que deciros. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que os haya gustado.